Sí, estos son los criterios que voy a mencionar, sí, que son los que tendrían que aplicarse, sí, en casa para, digamos, resolver de buena manera esta problemática. Recuerden, el caso es que tenemos 500 miligramos de azúcar en sangre y entonces necesitamos bajarlo porque es una situación de riesgo. Cualquier persona ya por arriba de los 300 siempre corre un riesgo. En algunas personas puede subirles a 500 o 600 y no pasa mayor cosa, ¿no? Pero en cambio hay otras, ¿verdad?, en donde bastan 300, 400 para caer hasta en un coma diabético, terminan perdiendo la conciencia, terminan yendo a parar a un servicio no solo de urgencia, sino de servicio de terapia intensiva de un hospital, en donde han perdido el conocimiento y ahí son atendidos como enfermos graves. Entonces, estos serían los criterios para hacerlo en casa. En primer lugar, hay que tener a la mano los materiales y medicamentos que se ocupen. Por supuesto, se ocupa eso. Si no se tiene, no se cuenta con esto, pues va a ser difícil poderse atender en casa, ¿no? Entonces, tendríamos que tener, en primer lugar, sí, dos tipos de insulina: la insulina rápida, la insulina intermedia. Sí, como les digo, en este caso de la persona que me tocó atender por vía digital, sí, entonces lo hicimos, o sea, tocó, ¿verdad? Coincidió que utilizaba de las dos insulinas y entonces eso facilitó las cosas. Pero, por ejemplo, cuando las personas utilizan insulina de acción larga, tiene su dificultad porque es una insulina que dura de efecto por lo menos 24 horas. Y entonces no se sabe qué va a suceder en las siguientes horas después del suceso, y en ese caso hay que tomar más precaución todavía con la utilización de las insulinas rápidas y la intermedia, ¿no? Porque hay un acumulado que va a durar más de 24 horas probablemente, ¿verdad?, en su efecto, ¿no? En el caso de la insulina intermedia tiene un mecanismo de acción que dura de 12 horas, a las 6 horas su nivel máximo ya empieza a bajar y a partir de las 12 horas ya está más reducida, como el 25%, y a las 18 horas prácticamente desaparece. En el caso de la insulina rápida actúa muy rápido, en 1 hora, 2 horas máximo, y entonces empieza prácticamente a desaparecer a las 4, 5, 6 horas máximo. Y entonces aquí hay que hacer una combinación, ¿sí?, de insulina rápida con insulina intermedia en el manejo, ¿verdad?, de esta situación en la que la persona tiene 500 de insulina. ¿Por qué es más conveniente usar las insulinas rápidas y las intermedias? Porque su efecto es más corto. Entonces, si una persona por alguna razón se le olvidó comer, no pudo comer, no le va a bajar el azúcar de más, ¿no? Como sucede. Ese es el problema con las insulinas de larga acción, ¿verdad? Que normalmente terminan en el hospital por baja de azúcar tremenda, ¿verdad? Porque sigue actuando la insulina a pesar de que la persona no haya comido, ¿no? Y entonces aquí, además que tiene otro inconveniente, el de la insulina de larga acción, y el de que no permite que el páncreas trabaje en su función. No puede creerse que el páncreas si esté fallo en un 100%. No siempre vamos a encontrar algo de función en el páncreas, a no ser que se haya extirpado por algún traumatismo, alguna lesión importante, ¿verdad?, en donde se pierde el 100%. Sí, pero puede funcionar en un 25%, en un 50%, en la gran mayoría, cuando hay falla del páncreas, sí, solamente hay una falla mínima del 25%, y entonces no dañemos la función del otro resto del 75%, y por eso estoy en desacuerdo en general con el uso de las insulinas de acción larga, ¿no? ¿Por qué? Porque no dejan que el páncreas siga trabajando en la producción de ese 50 o de ese 75%, ¿verdad?, de función que le queda. O sea, esa aplacada es neutralizada por las medicinas tomadas,
y por la insulina de larga acción. Y entonces esa es la razón por la que es más saludable, se puede decir entre comillas, ¿verdad? Lo mejor es no usar ningún tipo de insulina, ¿verdad? Pero cuando es necesario por alguna situación de emergencia o porque en realidad sí hay una falla del páncreas, no hay como usar las insulinas rápidas e intermedias, sí, para permitir que el órgano páncreas siga con su trabajo, ¿no? Y entonces aquí la sugerencia es que todo aquel que se inyecte insulina o que tenga un problema de azúcar y que esté aislado sobre todo o acostumbre a hacer desarreglos, festejos o cualquier tipo de problemática de ese tipo de consumo, y entonces siempre debe tener a la mano insulina rápida, un frasquito de insulina intermedia de cualquier marca, pero esas son las insulinas que conviene tener y que conviene usar cuando se requiera. Y bueno, por supuesto tendríamos que tener jeringas de insulina para su aplicación, materiales de curación para poder que el algodoncito, el alcohol, ¿verdad? Para poder utilizar y hacer la inyección, limpiando el área donde se va a inyectar. Y bueno, eso sería. Y por supuesto, un aparatito para medir el azúcar que se llama glucómetro y entonces darle seguimiento, digamos, a la atención, ¿no? Sin eso pues no va a ser posible tampoco. Entonces de aquí la necesidad, la conveniencia de que se tenga el aparatito.